Hola a todos, mi nombre es Marita Nasser y en esta oportunidad vamos a explicar dos ejercicios pertenecientes a la unidad número 4 de termodinámica. Antes de comenzar con la explicación de estos dos problemas que elegí, vamos a recordar que la termodinámica es la rama de la física que estudia el intercambio de energía entre un sistema y sus alrededores. En este caso va a ser intercambio de energía en forma de calor. La primera propuesta es un ejercicio del nivel avanzado que está identificado como problema 4.5. Aprovechamos para recordarles que los ejercicios que se asemejan a los que aparecen en los exámenes finales son en general del nivel intermedio y avanzado. Así que les recomendamos que realicen todos los ejercicios propuestos por la cátedra, pero que hagan especial hincapié en los de estos dos niveles. Ahí tenemos una situación en este problema de un envase de aerosol que es expuesto al calor. El spray del cabello tiene una presión de 4 atmósferas y está a una temperatura ambiente de 27 grados Celsius, es arrojado al fuego y la temperatura final que alcanza debido a esta exposición es de 402 grados Celsius. Nos pregunta qué probabilidad habrá que explote porque nos pide que calculemos cuál será la nueva presión, si es que el envase soporta una presión interna de 8 atmósferas. Es importante en estos problemas que escribamos cuáles son las condiciones iniciales y finales. Es un problema de gases, entonces hacemos dos columnas claramente identificadas donde establecemos las condiciones iniciales, la presión de 4 atmósferas y la temperatura inicial de 27 Celsius, y las condiciones finales que alcanzará, no conocemos la presión, cuando la temperatura llegue a los 402 grados Celsius. Es un problema donde debemos utilizar, de acuerdo a los datos que nos suministran, la ecuación de estado. Entonces elegimos la fórmula correcta para resolverlo. No conocemos, mejor dicho, el volumen del envase, pero no se altera hasta que el mismo explote. Por lo tanto, en esta expresión podemos cancelar volumen inicial y volumen final. Una recomendación muy importante que hemos detectado el error en varios exámenes finales, de no convertir la temperatura que está en la escala Celsius a la escala Kelvin. Si ustedes revisan la expresión, la temperatura aparece en el denominador, por lo tanto, si la temperatura es de 0 grados Celsius sería imposible operar con ese valor. Siempre hay que expresar las temperaturas en la escala absoluta, por eso la T que aparece en la fórmula es una T mayúscula que justamente se utiliza para identificar las temperaturas en la escala Kelvin. Por lo tanto, calculamos la temperatura inicial y la temperatura final expresada en la escala absoluta y despejamos la incógnita que es la presión final que queremos calcular. Si ustedes revisan los conceptos teóricos, los encontrarán en la página 4. Si queremos interpretar esta situación problemática propuesta en un gráfico de ejes cartesianos de presión en función de la temperatura, observamos que a medida que aumenta la presión, aumenta proporcionalmente la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Bueno, una vez que hemos despejado la incógnita de la ecuación, cabe aclarar en este punto que no está mal primero reemplazar por los valores y después despejar, pero consideramos que es correcto primero despejar cuál es nuestra incógnita y después reemplazar por los datos del problema. Tenemos entonces que la presión inicial es de 4 atmósferas, la temperatura final de 675 Kelvin y la temperatura inicial de 300 Kelvin. Cancelamos las unidades de temperatura y realizando el cálculo obtenemos que la presión final es de 9 atmósferas. Una vez que obtuvimos el resultado numérico, podemos responder la pregunta final de nuestro problema. Recuerdan que la presión que soportaba máxima la lata sin explotar es de 8 atmósferas, entonces si calculamos que al alcanzar los 402 grados Celsius la presión final será de 9 atmósferas, podemos concluir que el envase no va a resistir sin explotar, ya que la presión final supera la presión que puede soportar el envase.
Como segundo ejemplo, hemos elegido el problema 423 de la sección de calorimetría. Tenemos en un recipiente adiabático 50 gramos de hielo en un bloque y sobre él se vierten 250 gramos de esquirlas de plomo que se encuentran inicialmente a 150 grados Celsius. Nos aclara que la temperatura de ese bloque de hielo es de 30 grados bajo cero y nos piden averiguar cuál será la temperatura final de este sistema. Por tabla de valores los consideramos datos, tenemos la capacidad, el calor específico, perdón, del hielo, el del plomo y el calor latente de fusión del hielo. Como explicábamos en el ejemplo anterior, lo primero que hacemos es escribir los datos del problema. Tenemos la masa de plomo, la temperatura inicial a la que se encuentran estas esquirlas de plomo, la masa de hielo sobre la que se vuelcan estas esquirlas. Nos aclaraba que el recipiente era adiabático, un recipiente con paredes adiabáticas nos está indicando que están formadas por un aislante térmico ideal, es decir, que el recipiente no va a conducir el calor, y nos aclaraba que la temperatura inicial del hielo era de 30 grados bajo cero. El problema nos pide que averigüemos la temperatura final del sistema. Como es un problema de calorimetría, tenemos dos expresiones matemáticas que nos permiten resolver estas situaciones. Que el calor entregado por un cuerpo, en este caso el plomo, dependerá del calor específico, de la masa y de esa variación de temperatura que experimente al ceder calor. En el caso del hielo, esa cantidad de calor que acepte dependerá, bueno, de su calor específico, de la masa que tenga de hielo y de su variación de temperatura. Como tenemos hielo que suponemos va a cambiar de estado, también podemos considerar la expresión matemática de calor latente. Recuerdan que cuando se producía un cambio de estado no había variación de temperatura, por lo tanto, mientras una sustancia cambia de estado, podemos calcular la cantidad de calor que entrega o que recibe conociendo su masa y el calor latente del mismo. Antes de comenzar a resolver este ejercicio, entonces, fijémonos bien en qué condiciones se encuentra nuestro sistema. El hielo necesita alcanzar los 0 grados Celsius para comenzar a fundirse. El plomo, que se encuentra a mayor temperatura, entregará calor al hielo para que pueda fundirse y al entregar calor se va a enfriar. Debemos indicar cuál es la temperatura final del sistema. Para hacerlo vamos a calcular paso a paso cuál será el calor cedido por el plomo y el calor absorbido por el hielo respectivamente. La situación entonces queda planteada para este sistema tal como nos está mostrando el gráfico, porque la cantidad de calor intercambiada debe ser 0. Entonces establecemos la condición de equilibrio, que la variación de calor del sistema va a ser 0 y que la temperatura final del sistema es mi incógnita. Entonces planteamos esa condición de equilibrio y podemos comenzar a resolver el problema. Podemos comenzar entonces a calcular el calor que es absorbido por el hielo, que es cedido por las virutas o esquirlas de plomo. Entonces conocemos la masa de hielo, su calor específico por tabla, la temperatura final que va a alcanzar es los 0 grados Celsius, ya que en esa temperatura va a tener que cambiar de estado, y cuál era su temperatura inicial. Realizando el cálculo y simplificando unidades, obtenemos que el calor que tiene que absorber el hielo hasta alcanzar los 0 grados Celsius es de 750 calorías. Seguimos avanzando con la resolución de este problema. En este caso he optado por reemplazar primero por los datos y después despejar la incógnita para no complicarles la resolución matemática. El calor entonces que ha absorbido el hielo de 750 calorías ha sido cedido por los 250 gramos de plomo. El calor específico otra vez lo obtuvimos por tabla. No sabemos cuál va a ser la temperatura final del bloque de las virutas de plomo, pero sabíamos que su temperatura inicial era de 150 grados Celsius. Entonces pasamos masa y calor específico dividiendo y la temperatura inicial de las virutas de plomo pasan sumando. Obtenemos que la temperatura final es de 50 grados Celsius. Hay que mirar bien este valor y que sea un resultado coherente, es decir,
suponemos que vamos bien porque la temperatura que ha alcanzado el plomo al entregar calor al hielo para que se funda tiene que ser sí o sí mayor a los 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del hielo. Si seguimos analizando entonces cuál es nuestra situación, tenemos los 250 gramos de plomo que entregan calor para que el hielo pueda comenzar a fundirse. Esta cantidad de calor entonces es de 375 calorías. Sabemos que la temperatura final que tiene que alcanzar es los 0 Celsius, la temperatura inicial ahora es de 50 grados Celsius y con estos valores de 375 calorías sabemos que el hielo puede comenzar a fundirse y podemos calcular qué cantidad, qué masa de hielo se ha fundido. Como estamos hablando de un cambio de estado, recuerden que la expresión no tiene en cuenta la variación de temperatura, ya que durante los cambios de estado la temperatura se mantiene constante, y entonces podemos calcular, conociendo el calor latente del hielo, cuál será la masa de hielo que se fundió. Si solo 4,68 gramos lograron fundirse, el resto continúa en estado sólido. Sabíamos que teníamos una masa inicial de 50 gramos, solo se han fundido 4,68 gramos, por lo tanto me queda en mi recipiente una masa de 45,32 gramos. Bueno, hemos terminado con la resolución de estas dos propuestas de la unidad número 4. Te alentamos a que rehagas todos los ejercicios de la guía. Como le dije a algún alumno cuando ha consultado por qué no había aprobado, recuerden que en física, en química, en matemática, las materias exactas, necesitamos mucho entrenamiento. Nadie va a colocar a un jugador para que juegue todo un partido si no está bien entrenado. Te pedimos que te entrenes a conciencia para que te presentes a rendir tus exámenes bien preparado. La cátedra sostiene que aprobar no es lo mismo que aprender. Nosotros no queremos que apruebes, sino queremos que aprendas, que te expreses con el vocabulario correcto, que desarrolles un problema en forma adecuada. Por eso hacemos hincapié en que trabajen duro, que estudien a conciencia y que luego puedan reflejar todo eso que han alcanzado. No te desanimes y adelante.